Bueno, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer el repaso de gastroenterología, la parte uno. ¿Ya? Vamos de forma general el control de la motilidad, doctores. Va a estar dado por la parte neuronal, extrínseco, y por la parte humoral y por la parte neural intrínseco. ¿Ya? Por esos tres sistemas. Entonces, el neural extrínseco, doctores, va a estar dado por el sistema autónomo, es decir, va a estar dado por el sistema parasimpático y por el sistema simpático. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que el parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel visceral, lo que hace más bien es estimular, ¿no es cierto? A través del nervio vago, recuerden ustedes, ¿ya? Nervio vago y además vamos a tener los nervios pélvicos, S2, S4. Muy bien. Generalmente el nervio vago va a ir y va a inervar a todo el tubo digestivo, ¿no es cierto? Hasta la parte ascendente, a la parte proximal del colon, porque la parte distal del colon sigmoide recto va a estar inervado por la parte espinal del sacro, es decir, por los nervios pélvicos. Entonces, ¿cuál va a ser, doctores? Su efecto del parasimpático va a aumentar la motilidad y la secreción, ¿no es cierto? A nivel de todo el tracto gastrointestinal. A través de su receptor acetilcolina, recuerden que el parasimpático tiene dos receptores. Tiene un receptor de la parte presináptica o preganglionar, que es acetilcolina, y pos, que también es acetilcolina. A diferencia del simpático, que la pre es acetilcolina y la posganglionar es norepinefrina. Por lo contrario, doctores, el sistema simpático lo que más bien va a hacer es inhibir la motilidad gástrica, inhibir la secreción gástrica, ¿ok? Por el otro lado tenemos, doctores, el neural intrínseco. El neural intrínseco no viene a ser otra cosa más que el sistema propio del tubo digestivo, del tracto gastrointestinal, ¿ok? Del sistema nervioso también denominado sistema nervioso entérico. Ese sistema nervioso entérico, doctores, ustedes pueden ver acá que todo el tubo digestivo va a tener la mucosa, ¿no es cierto? Va a tener la submucosa y va a tener la muscular, ¿correcto? Y luego va a estar la serosa, ¿no? A diferencia del esófago que no tiene serosa, sino tiene adventicia. Entonces, cada una de estas capas, doctores, la parte de la mucosa va a tener epitelio, lámina propia. Luego vamos a ver, doctores, la submucosa. Dentro de la submucosa vamos nosotros a encontrar un plexo, ¿no es cierto? Que se llama el plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner te va a ayudar para la secreción, ¿ok? Mientras que el plexo mientérico o de Auerbach te ayuda para la propulsión, es decir, te ayuda para la motilidad. Y también, doctores, vamos a tener un sistema humoral, un sistema de hormonas que te va a aumentar la motilidad gástrica. ¿Listo? Muy bien. Veamos, doctores, esófago, la anatomía del esófago. Recuerden ustedes, doctores, que el esófago tiene una longitud aproximadamente de 25 centímetros de longitud, ¿correcto? ¿En dónde empieza el esófago? Empieza, recuerden, a nivel del músculo constrictor, perdón, del músculo cricofaringio, ¿no es cierto? Acá tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe y acá tenemos el músculo cricofaringio. A este nivel va a empezar el esófago. Su primer estrechamiento va a ser a este nivel, doctores, a nivel del músculo cricofaringio y es la parte más estrecha de todo el esófago. ¿A qué nivel va a ser aproximadamente, doctores? A nivel de C6, ¿ok? A nivel de C6 va a empezar el esófago. Muy bien. Luego tenemos varios estrechamientos, doctores. Cuatro estrechamientos son un estrechamiento superior, ¿no es cierto? Que ya lo acabamos de ver. Un estrechamiento medio, ¿no es cierto? Un estrechamiento que va a estar dado, doctores, por el callado de la aorta. Y ese callado de la aorta, recuerden ustedes su anatomía topográfica, ¿no? Que a nivel de T4, doctores, va a estar el inicio y el fin del callado de la aorta. A nivel de T4 vamos a tener la bifurcación de la tráquea en bronquiolos principales, ¿ok? A nivel de T4, ¿correcto? Listo. Y a nivel de este T4, entonces vamos a encontrar en la relación con el callado de la aorta, doctores, es otro estrechamiento. Y en la parte más hacia abajo ya encontramos al bronquio principal del lado izquierdo, doctores. Esto ha sido pregunta de examen, ¿ya? Entonces, está en relación con el bronquio principal izquierdo, el esófago,
¿ok? Luego sigue avanzando, doctores, y el cuarto estrechamiento va a ser a nivel del hiato diafragmático. Es decir, el paso, doctores, de la parte torácica a la parte abdominal. ¿A nivel de qué vértebra está dada, doctores? A nivel de la vértebra T10, ¿correcto? Eso deben recordar. Entonces el esófago va a tener tres partes, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal, que es la más pequeña, aproximadamente 2 a 3 centímetros. ¿Qué otra cosa debe recordar, doctores? Que a nivel del músculo cricofaringio, a este nivel tenemos el músculo cricofaringio, ¿correcto? Hacia la parte superior tenemos el músculo constrictor inferior de la faringe, se va a formar un triángulo denominado triángulo de Killian, doctores. Y por ese triángulo de Killian va a protruir un divertículo. ¿Cómo se denomina ese divertículo? El divertículo de Zenker, que protruye por pulsión. Ahí tenemos el divertículo de Zenker, que me va a hablar de un paciente que viene con una litosis, con regurgitación de alimentación de comidas de 2 a 3 días antes ingeridas, ¿no? Muy bien, divertículo de Zenker. ¿Listo? Por el otro lado, doctores, veamos también la irrigación del esófago. El esófago va a recibir irrigación, doctores, en sus tres partes. En el tercio superior va a estar dado por la arteria tiroidea inferior. En el tercio medio va a estar viniendo las ramas de las arterias, como vemos acá en la imagen, de la arteria de la aorta descendente. O en otro caso están viniendo de las arterias bronquiales, ¿correcto? En el tercio medio. Y en el tercio inferior va a estar, doctores, por la arteria estomáquica, acá lo vemos la arteria de la arteria gástrica izquierda que está subiendo, o por la arteria frénica inferior, ¿ok? Izquierdo, del lado izquierdo. Recuerda, la que irriga es la gástrica izquierda, porque la gástrica derecha recién sale de la hepática común. Eso debes recordar, ¿ok? Muy bien. Entonces, doctores, la irrigación es muy importante que lo recuerdes, porque ¿cuál ha sido motivo de pregunta fuera? El tercio superior del esófago está irrigado, doctores, por la arteria tiroidea inferior. Muy bien. Y las relaciones también es importante, doctores. Recuerda que pasa por detrás del callado de la aorta. Atraviesa el diafragma por delante del hiato de la aorta, si lo podemos ver en la imagen. ¿Ok? ¿Qué otra relación debemos recordar, doctores? Que pasa juntos con los nervios vagos, va a pasar por el hiato esofágico, ¿ok? El nervio vago derecho, recuerden, ¿no es cierto? El nervio vago derecho, recuerden que pasa posterior. El nervio vago izquierdo pasa anterior al esófago. Bien, listo. Y una vez que llega al estómago, doctores, se va a unir, una vez que llega a la parte abdominal, se va a unir con el estómago en el llamado ángulo de His. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la histología que ustedes deben recordar, doctores, tenemos la mucosa, tenemos la submucosa, tenemos la muscular propia y la serosa. De todo el tracto gastrointestinal estamos viendo acá. Entonces, doctores, obviamente de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Recuerden que no todo el tracto gastrointestinal tiene serosa. El esófago, doctores, lo que tiene en lugar de serosa, viene a ser adventicia. Entonces, el esófago lo que tiene es adventicia, doctores. Por eso es que es de mayor, digamos, se disemina mucho más fácil un adenocarcinoma de esófago, por ejemplo, porque no tiene serosa. Ya es un dato muy importante, ¿no? Muy bien. Entonces veamos, doctores, de todo el tracto gastrointestinal, cada uno su epitelio, porque ha sido pregunta de examen. El esófago. ¿Qué tipo de epitelio tiene, doctores, el esófago? El esófago tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. ¿Ok? Y recuerda que el esófago está formado en su tercio superior, está formado por músculo estriado en su tercio superior. Y desde los 2/3 medios en adelante hasta el tercio inferior está formado, doctores, por músculo liso. ¿Correcto? Y entre ellos hay una adaptación, hay una transición. En el estómago, lo que vamos a observar, doctores, recuerden ustedes, epitelio columnar, ¿ok? Y además vamos a encontrar las llamadas glándulas gástricas, ¿ok? Muy bien, las llamadas glándulas gástricas. En el duodeno, doctores, recuerden ustedes, lo vemos en la parte B,
A este nivel ya empiezan a ver las microvellosidades. También tenemos, doctores, obviamente que a nivel del duodeno ya empieza la absorción de sustancias. También tenemos las glándulas de Brunner que te van a secretar bicarbonato, ¿no es cierto? Y aquí es donde empezamos a tener, doctores, las criptas de Lieberkühn. Pero fíjense ustedes que las criptas de Lieberkühn, conforme va avanzando en el tracto gastrointestinal, van a ir en menor cantidad, porque las criptas de Lieberkühn lo vamos a tener en todo el tracto gastrointestinal. ¿Ya? Muy bien. Además, recuerden que tenemos las células de Panet, ¿no es cierto? Que son células que te van a ayudar en la parte defensiva. Además, lisosomas y factor de necrosis tumoral. Muy bien. Otro dato importante que debe recordar, doctores, es que a nivel del ilium, ¿qué encontramos? Encontramos las placas de Peyer. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos, doctores, las placas de Peyer? A nivel del ilium. ¿Ok? Otra de las características muy importantes, doctores, son las células caliciformes. Y esas células caliciformes, doctores, ¿dónde lo vamos a encontrar? Las células caliciformes lo encontramos en todo el tracto gastrointestinal a partir del duodeno hacia adelante. ¿Ya? La diferencia, doctores, con el colon, que aparte que vamos a encontrar vellosidades, pero ojo, vamos a encontrar, doctores, que no tienen, vamos a encontrar epitelio, pero que no tienen vellosidades, perdón, ya. A diferencia del colon, porque en el colon no se produce absorción, recuerden ustedes, solamente se produce absorción de agua nada más, ¿ok? Muy bien. En el momento de la deglución, doctores, en el momento que ustedes están comiendo algo, una manzana, lo que sucede, por ejemplo, es elevación de la base lingual y del paladar y la lengua va a empujar hacia atrás el alimento. En el momento que el alimento va pasando por el esófago, lo que tiene que pasar es cerrar la glotis, doctores, y en ese momento inhibir la respiración para evitar la aspiración. ¿Correcto? Es decir, cuando tú estás comiendo, por ejemplo, no vas a poder respirar en el momento que estás pasando la comida. Eso es un dato muy importante. ¿Ya? En el momento de la transición, doctores, del esófago al estómago, encontramos una línea Z, la transición de epitelios. Es muy importante que recuerden, doctores, esta línea Z cuando vamos a hablar de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Porque cuando hay mucho ácido a este nivel, ¿no es cierto? O digamos, en otras palabras, cuando hay una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, es decir, cuando la tonicidad del esfínter esofágico inferior disminuya por varias causas, el paciente consume bastante grasa, ¿no es cierto? Consume todos los vicios, grasa, nicotina, por ejemplo, café, te disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, como te van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, a nivel del estómago, ¿qué tenemos, doctores? Tenemos ácido. Ese ácido va a ir hacia el esófago y va a lesionar la mucosa del esófago. Entonces, el esófago tiene que responder de cierta manera, doctores. ¿Y con qué responde? Con una metaplasia intestinal. ¿Y qué viene a ser, doctores, la metaplasia intestinal? Viene a ser el cambio de epitelio a un epitelio cilíndrico columnar, es decir, a un epitelio intestinal. Recuerden que el esófago tenía un epitelio plano estratificado, no queratinizado, pero como hay bastante ácido que está regresando, se tiene que proteger ese epitelio y empieza a formar epitelio intestinal. Y a eso se denomina, doctores, esófago de Barrett. Y recuerden que el esófago de Barrett es un precáncer. ¿Para qué? Para adenocarcinoma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, doctores, ¿qué elementos van a aumentar y qué elementos van a disminuir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior? Van a aumentar la presión, doctores, a nivel del esfínter esofágico inferior, hormonas y péptidos, ¿no es cierto? Además, estas van a estar principalmente la gastrina y la sustancia P, recuerden ustedes, ¿ok? Además, también podemos encontrar la somatostatina. Disminuyen la presión, doctores, recuerden, las hormonas peptídicas, por ejemplo, la colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor vasoactivo, la progesterona en el momento del embarazo. Por eso, cuando una paciente está gestando, doctores, empieza a formar bastante beta-HCG, ¿no es cierto? Y también progesterona. Esta progesterona, doctores, de por sí es un, digamos, te ayuda para la dilatación del músculo liso, ¿no es cierto? Es decir,
lo que va a suceder es disminuir esa presión del esfínter esofágico inferior. Por eso que estas pacientes, doctores, la mayor cantidad de síntesis de progesterona, recuerden que acontece entre las 8 semanas y las 10 semanas. Y por eso que en ese momento es donde la paciente cursa con una hiperemesis gravídica. ¿Ok? ¿Qué otros neurotransmisores aumentan la presión, doctores? Por ejemplo, la acetilcolina, obviamente, ¿no es cierto? La acetilcolina, recuerden que es parte del parasimpático. Es decir, lo colinérgico te va a aumentar la presión. Los alfa-adrenérgicos te aumentan la presión. Los antagonistas beta, más bien, los alfa bloqueantes, más bien te disminuyen la presión. Los alfa-adrenérgicos te aumentan la presión y los alfa bloqueantes te disminuyen la presión. ¿Quiénes te disminuyen la presión también? Los beta-adrenérgicos. Paciente que viene con un dolor a nivel de pecho, ¿no es cierto? Porque la enfermedad de reflujo gastroesofágico también es un diagnóstico diferencial de un infarto agudo de miocardio. Es decir, si tú sospechas que es un infarto agudo de miocardio y tú le das óxido nítrico y el paciente empeora el dolor retroesternal, entonces probablemente estés ante una enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el óxido nítrico te disminuye la presión y te empeora los síntomas de pirosis, ¿correcto? Los alimentos proteicos, ¿no es cierto? Las prostaglandinas te van a aumentar la presión. La metoclopramida te aumenta la presión, ¿no? Domperidona, histamina, los antiácidos, obviamente, ¿ok? Pero lo que sí o sí debes recordar, doctores, te lo voy a subrayar. La gastrina, sustancia P, acetilcolina, los alimentos proteicos, metoclopramida. Eso debes recordar, ¿ok? Los que te aumentan la presión. Y los que te disminuyen la presión, doctores, es todos los vicios del ser humano. Doctor, ¿cuáles son los vicios del ser humano? Las grasas, la nicotina, ¿no es cierto? El chocolate, la cafeína, el alcohol, ¿ves? ¿Ves que lo puedes sacar así? Son todos los vicios del ser humano los que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y pueden empeorar, por lo tanto, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Así también como los nitratos, teofilina, los bloqueantes de calcio disminuyen la presión. ¿Ok? ¿Qué más? El té, el café, las colas, ¿no es cierto? La menta, etcétera. Los neurotransmisores que debe recordar, doctores, que van a disminuir los beta-adrenérgicos. Eso tienes que recordar. Y de las hormonas, obviamente la colecistoquinina, la secretina, tienes que recordar eso de acá. Y el péptido inhibidor vasoactivo. Esa sí o sí debe recordarlo, doctores. La colecistoquinina y la secretina casi siempre van juntos. ¿Ok? Casi siempre van juntos. Lo vamos a ver más adelante. El péptido inhibidor gástrico también. Y la progesterona, obviamente, ¿no? Doctores, a nivel del esófago, en el momento que tú estás comiendo, hay ondas primarias, hay ondas secundarias y hay ondas terciarias, doctores. Muy bien. ¿Cuáles son las características de estas ondas? Las ondas primarias, doctores, son propulsivas, es decir, van a desplazar el alimento desde el esófago, ¿no es cierto?, hacia el estómago. Las secundarias, doctores, principalmente se llaman ondas de lavado. Es decir, van a llevar el alimento que quedó en el esófago. Por eso que estas contracciones secundarias se presentan en los 2/3 inferiores del esófago. Mientras que las terciarias, doctores, siempre son patológicas. Las terciarias son contracciones simultáneas en cualquier parte del esófago. Contracciones en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. Por ejemplo, ¿en qué patología encontramos ondas terciarias? En la enfermedad del espasmo esofágico difuso. En el espasmo esofágico difuso, que puede ser desencadenado, doctores, por frío o por caliente, te produce estas ondas terciarias, que siempre es patológico. ¿Ok? El estómago, doctores, veamos. La anatomía del estómago, recuerda las dimensiones del estómago, tiene una forma de J, ¿correcto? Tamaño variable por la edad y hábitos alimenticios. ¿Cuánto es aproximadamente su longitud, doctores? De 25 a 30 centímetros y su volumen varía entre 1000 a 1500 cc. En los
niños recién nacidos mide solo 5 centímetros de largo, la quinta parte, y tiene una capacidad cercana al 10% del peso corporal del niño. Ha sido motivo de pregunta de examen, doctores. ¿Ok? 10% del peso del niño es la capacidad del estómago. Eso debe recordar. Además, doctores, debe recordar la irrigación, que es muy importantísimo. Recuerda que a nivel de la aorta abdominal vamos a tener, doctores, la salida del tronco celíaco. La salida del tronco celíaco aproximadamente se produce, doctores, a nivel de T12, L1. ¿Ok? Muy bien. A nivel de T12, ¿no es cierto? Por eso, ¿cómo me acuerdo yo? T2C, tronco celíaco. Y ese tronco celíaco tiene 3 ramas. Una arteria gástrica izquierda, una arteria esplénica, ¿correcto? Y una arteria hepática común. Eso debes recordar. La arteria gástrica izquierda, doctores, o también denominada coronaria estomáquica. De ahí, doctores, va a salir una arteria que va a irrigar al esófago inferior. ¿Ok? Ahí está. La curvatura menor entonces va a estar dado del esófago por la gástrica izquierda y va a estar dado por la gástrica derecha. Pero, doctores, ¿de dónde viene la gástrica derecha? La gástrica derecha viene de la arteria hepática propia. Esta hepática común va a dar 2 ramas. Una arteria gastroduodenal y una arteria hepática propia. De la arteria hepática propia es que sale la arteria gástrica izquierda, gástrica derecha, o también denominado prepilórica, ¿correcto? Y de la gastroduodenal, su mismo nombre dice que va a ir hacia el estómago y al duodeno, de ahí va a salir la arteria superior o la arteria pancreato-duodenal superior, y sale la arteria gastroepiploica derecha, ¿no es cierto? Y también la arteria pancreato-duodenal superior, pero posterior. Ahí tenemos. Si te pregunta de dónde viene la arteria gastroepiploica derecha, viene de la arteria gastroduodenal, previamente de la arteria hepática común. Y si te pregunta de dónde viene la arteria gastroepiploica izquierda, viene de la arteria esplénica y se produce la anastomosis, ¿correcto? Muy bien. Y los vasos cortos, doctores, esto sí ha sido pregunta de examen, aunque no lo creas. Los vasos cortos, ya que van a irrigar al fondo del estómago, ¿de dónde viene? ¿De dónde es su origen? De la arteria esplénica. Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones, doctores, del estómago? Función de almacenamiento, relajación de la musculatura del estómago tras la ingesta de alimentos, ¿no? Pérdida de esta función si es que al paciente le haces una vagotomía, pues, ¿no? Mezcla y propulsión, ondas peristálticas entre el cuerpo y el píloro y viceversa. Vaciamiento, cuando se relaja el píloro, ¿no es cierto? La porción distal del antro y del píloro. Recuerda lo que va a comunicar ya al estómago con el duodeno es a nivel del píloro, que es un esfínter, ¿no es cierto? Regulación de la ingesta alimentaria y por tanto del peso corporal también. El estómago libera grelina durante el ayuno y leptina durante el periodo postprandial. La grelina, acuérdate, con G de gordito. Por ejemplo, los pacientes gorditos tienen mucha grelina. ¿Por qué? Esta grelina recuerda que te estimula el apetito. Mientras que quien te inhibe el apetito, la leptina. Acuérdate del leptómano. ¿Ya? Entonces, grelina de gordito, acuérdate. Porque le incita para que coma más. Igual el estómago, doctores, va a tener su mucosa, ¿no es cierto? El área gástrica, vamos a tener la serosa, vamos a tener, la parte de la mucosa, vamos a tener la submucosa, va a tener la capa muscular propia y la serosa. La capa muscular propia, doctores, tenemos la capa de fibras circulares y la capa de fibras longitudinales. De forma general, doctores, acuérdate de Cile, del tracto gastrointestinal. Circular interna y longitudinal externa. Pero el estómago, doctores, tiene oblicuas. Fibras oblicuas además. El que está más profundo. Oblicuas, luego sigue circular media, sería en este caso del estómago, y luego longitudinal externa. ¿Ok? El estómago produce secreción de sustancias. ¿Qué sustancias te secreta, doctores, el estómago? Ácido clorhídrico. ¿Qué otra sustancia te va a secretar el estómago? Pepsina,
¿no es cierto? Pero no como pepsina netamente, sino te sintetiza primero como pepsinógeno, que luego a partir del ácido clorhídrico este pepsinógeno se va a convertir a una pepsina y también te va a secretar factor intrínseco. Muy bien. Entonces acá vemos, doctores, glándulas gastroduodenales. En la parte más alta vemos la célula de la mucosa superficial, ¿no es cierto? Luego tenemos las células parietales, que vamos a ver su función. Las células mucosas del cuello, la célula endocrina y las células principales. ¿Ok? Entonces, todo esto viene a ser una glándula oxíntica, istmo, cuello y la base. Fíjense ustedes si es que vas al estómago, doctores. Vas al estómago, ves acá el esófago, el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro, el pírolo, el duodeno. Es importante que recuerdes esta disposición, estas partes, ¿ok? A nivel del fondo y el cuerpo, ¿qué células encontramos, doctores? Las células parietales. Y las células parietales te secretan dos cosas, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle. Células parietales o también denominadas oxínticas, doctores. ¿Cómo te vas a acordar? Pared oxidada, para que no te olvides. Y en las células principales que también se encuentran en el fondo y en el cuerpo, lo que te van a liberar, doctores, es el pepsinógeno. ¿Ok? El pepsinógeno. Muy bien, entonces veamos acá, fíjense. Glándulas cardiales, a nivel del cardias. ¿Qué vamos a tener? Células mucosas que te liberan moco. Las células principales, doctores, que te liberaban, te liberan pepsinógeno, tanto las células, tanto pepsinógeno 1 como pepsinógeno 2 te liberan las células principales. ¿Ok? Fondo y cuerpo, entonces, también vamos a tener células mucosas, las células parietales o también denominadas oxínticas, que te van a liberar dos cosas, que es pregunta de examen, ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castle. Este ácido clorhídrico, doctores, recuerda que te va a ayudar para convertir, doctores, la pepsina en pepsinógeno. Perdón, al revés. El pepsinógeno en pepsina, doctores. ¿Quién te ayuda a eso, doctores? El ácido clorhídrico. ¿Ok? Y el factor intrínseco, doctores, ¿para qué te va a servir? Recuerda, el factor intrínseco lo utilizamos o lo utiliza la vitamina B12 para la absorción a nivel del ilion terminal. ¿Ok? Muy bien. Además tenemos células endocrinas, las enterocromafines, tenemos histamina, tenemos serotonina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tenemos las células D que te van a liberar, doctores, somatostatina. ¿Ok? Te liberan además somatostatina. Y recuerda que la somatostatina, doctores, es una hormona que te va a inhibir casi todo, ya que lo vamos a ver luego. A nivel de las glándulas pilóricas, el antro del píloro, tenemos también las células mucosas que te van a liberar moco, las células G que te liberan gastrina, las células principales pepsinógeno, las células de somatostatina. Y las glándulas duodenales o de Brunner que te van a liberar, doctores, mucosa, es decir, rica en bicarbonato moco. Pepsinógeno 2 también te pueden liberar, las glándulas duodenales o de Brunner, ¿ok? Entonces veamos maneras de resumen. Célula mucosa te libera moco, también te puede liberar pepsinógeno. La célula principal te libera pepsinógeno, ¿correcto? Acuérdate, ¿ya? Te libera pepsinógeno. La célula parietal, o también denominada, doctores, célula oxíntica, te libera ácido clorhídrico y te libera factor intrínseco. Y a nivel de la célula endocrina, te libera serotonina, el péptido intestinal vasoactivo y la gastrina. ¿Ok? Bien. Ahí tienes, doctores, para que le des una repasada, tanto la gastrina, somatostatina, colecistoquinina, secretina. Veamos rápidamente, a ver. Recuerden, doctores, que la gastrina es el principal, digamos, el principal estímulo para la secreción gástrica del estómago, ¿ok? La gastrina. Esta gastrina, doctores, recuerda, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las células G del antro, ¿no es cierto? En las células G del antro, del estómago también, ¿no? O del duodeno. ¿Cuál va a ser su acción, doctores? Aumentar la secreción de ácido, aumentar el crecimiento de la mucosa gástrica o aumentar la motilidad gástrica. Recuerda que la gastrina es una de las hormonas que aumentan la motilidad gástrica, no te olvides, ¿ok?
Muy bien. Dentro de la regulación, doctores, ¿por qué va a aumentar la gastrina? Aumenta porque hay distensión del estómago. Si es que en el momento que hay distensión del estómago, doctores, quiere decir que hay alimento que ha llegado al estómago y ahí se activa la fase intestinal. Por lo tanto, en esa fase intestinal, ese estímulo de la distensión hace que secrete gastrina para empezar a degradar los alimentos, ¿no es cierto? Muy bien. Además, por estimulación vagal también, ¿no es cierto? O cuando tenemos, más bien disminuye con un pH menos de 1.5. ¿Ok? Listo. Va a aumentar con el uso crónico de IBPs, aumenta en la gastritis crónica atrófica también, en el síndrome de Sjögren-Ellinson también va a aumentar porque recuerda que este síndrome de Sjögren-Ellinson, que es un gastrinoma, que lo vamos a encontrar a nivel de páncreas, te va a liberar bastante gastrina. La somatostatina, como dijimos, doctores, es un inhibidor de varias cosas, ¿no es cierto? Donde se sintetizada en las células D pancreáticas, ¿no? O también en la mucosa gastrointestinal. ¿Qué te va a hacer? Disminuye el ácido gástrico, por ejemplo, y la secreción del pepsinógeno. Todo acá. Recuerda, somatostatina, cuando te hablen a ti, va a ser de inhibición o de disminución, por ejemplo, ¿no? Disminución de la secreción pancreática e intestinal, también te va a disminuir la contracción de la vía biliar, ¿no es cierto? Te disminuye la insulina, el glucagón, además, ¿ok? Te disminuye la liberación de la insulina y el glucagón. ¿Por qué va a estar estimulado, doctores? Por el ácido, ¿no es cierto? Muy bien. O también por estimulación vagal que disminuye, ¿no? La colecistoquinina, acuérdate de esta enzima, doctores, que igual lo vamos a volver a mencionar. La colecistoquinina es sintetizada por las células I, ¿no es cierto? Del duodeno o del yeyuno. Dos funciones principales que debe recordar, doctores, de la colecistoquinina. Que te produce contracción de la vesícula biliar y que te produce relajación del esfínter de Oddi. ¿Ok? Eso debe recordar, doctores, de la colecistoquinina. Obviamente, además, tienes que recordar que te va a retardar el vaciamiento gástrico. Es otro de los datos, ¿ya? Juntos con la secretina, doctores, te retarda el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Y la colecistoquinina también te va a aumentar la secreción pancreática. La secretina, doctores, que va a ser estimulada a nivel, o que va a ser, perdón, secretada a nivel del duodeno a partir de las células S. ¿Cuál es su principal función de la secretina? Va a producir bicarbonato, ¿no es cierto? O digamos, va a estimular la secreción de bicarbonato a partir del páncreas. Te disminuye la acidez gástrica también, ¿no es cierto? Y te aumenta la secreción biliar. Entonces, lo más importante, doctores, que deben recordar de la secretina es que te va a aumentar la secreción pancreática de bicarbonato, ¿ok? Muy bien, otros por acá que te van a ayudar a la motilidad del tracto gastrointestinal, la motilina. La grelina, recuerda que te aumenta el apetito, ¿no es cierto? Muy bien, el óxido nítrico te va a relajar el músculo liso, ¿ya? Y el péptido inhibidor vasoactivo, ¿qué va a suceder? Inhibe también el vaciamiento gástrico, ¿ok? La acetilcolina, digamos que es la que comanda de manera general, la que empieza todo, ¿no es cierto? Porque la acetilcolina es un receptor postsináptico ¿de quién? Del nervio vago, ¿correcto? Entonces la acetilcolina va a estimular a las células D, por ejemplo, las células D te sintetizan somatostatina, ¿no? Va a ir a estimular a las células G y las células G te van a sintetizar gastrina, ¿correcto? También va a estimular a las células enterocromafines y las células enterocromafines te van a sintetizar histamina. Entonces, estas tres hormonas, doctores, son las responsables de la secreción gástrica. La acetilcolina, las células G que te van a producir gastrina, ¿no es cierto? Acetilcolina, gastrina y la histamina, que van a ejercer su acción, ¿dónde, doctores? A nivel de las células parietales. A nivel de las células parietales que te van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castry. Entonces, estas tres hormonas, tanto la acetilcolina, gastrina, histamina, estimulan la secreción gástrica. Recuerda, ¿quiénes estimulan la secreción gástrica? Ahí está. Y vemos, doctores, la célula parietal, ¿no es cierto? Esta de acá, lo vemos ahora en un corte, de la parte bioquímica.
Tenemos el líquido extracelular, tenemos la luz del canalículo. ¿Ok? Entonces, por este lado, por el líquido extracelular, vamos a tener el CO2 y vamos a tener el bicarbonato, ¿no? Que estos van a entrar. Y a nivel de la parte de célula parietal, vemos que hay una reacción CO2 con el bicarbonato, ¿no es cierto? Formando H2O y liberándote un protón. ¿Ya? Entonces se libera un protón. Pero ese protón no se libera así nada más, doctores, sino ese protón se va a liberar siempre y cuando haya un paso de potasio hacia la célula parietal. Por eso a esto se le llama la bomba protón-potasio. La bomba protón-potasio, doctores, es donde se va a producir la salida de hidrogeniones. Y es a nivel de esta bomba protón-potasio donde va a activar, donde va a ser su sitio activo, por ejemplo, de los IBPs, del omeprazol, del lansoprazol, del pantoprazol. A este nivel es que van a actuar, disminuyéndote la secreción ácida. Y por el otro lado, por difusión, va a pasar el cloro. Entonces ya tienes el hidrogenión y tienes el cloro y te va a formar el ácido clorhídrico. Recuerda, doctores, que a este nivel la acetilcolina, la gastrina y la histamina van a tener receptores, ¿no es cierto? Esos receptores, doctores, va a ser muscarínico, va a ser receptores H2 en el caso, por ejemplo, de la histamina. Y a estos receptores del H2, por ejemplo, es donde va a actuar ¿quién? La ranitidina, por ejemplo. Por eso es que el omeprazol es el más potente, ya más que la ranitidina. La ranitidina lo único que te inhibe es la secreción basal, nada más. Y asimismo, doctores, estos recuerdan que tienen mediadores secundarios. Segundo mensajero, calcio y el AMP cíclico. Recuerden que la acetilcolina y la gastrina, acetilcolina, si lo ves al revés, Ca, calcio. Gastrina, en lugar de la G, la A, calcio. Entonces la acetilcolina y la gastrina van a utilizar el calcio como segundo mensajero. Y la histamina va a utilizar el AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Ok? ¿Cuál va a ser, doctores? Entonces, esos son los estimulantes. ¿Cuáles van a ser los inhibidores de la secreción ácida? ¿Quién te inhibe la secreción ácida? Te inhibe, por ejemplo, cuando tienes un pH menos de 3. Las grasas inhiben la secreción ácida. La hiperglucemia, la secretina, la somatostatina, bueno, la somatostatina recuerda que inhibe todo, ¿no es cierto? La secretina que te inhibe la liberación de ácido gástrico. Además, recuerda, doctores, las prostaglandinas. Y esto es muy importante, doctores, en la fisiopatología de las úlceras gástricas o duodenales, recuerda, porque los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno, van a bloquear estas prostaglandinas y cuando el paciente consume de manera crónica las prostaglandinas, cursan con úlceras gástricas, úlceras duodenales. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del ácido clorhídrico, doctores? Recuerda que va a digregar los alimentos, facilita la hidrólisis de las proteínas, activando el paso de ¿qué, doctores, habíamos mencionado? ¿Para qué te servía el ácido clorhídrico? Para el paso de pepsinógeno a pepsina. Y esta pepsina va a ser la que va a degradar la proteína, por eso que el metabolismo de las proteínas va a iniciar a nivel del estómago, por la activación, por acción del ácido clorhídrico, ¿no? Además, es una barrera contra la infección. Probablemente es la función más importante, ¿no? Entonces, doctores, ustedes se preguntarán cómo es que la Helicobacter pylori puede sobrevivir a la acidez gástrica. Es que la Helicobacter pylori tiene su mecanismo de virulencia porque posee la ureasa. Y esta ureasa le da un medio alcalino alrededor de la bacteria y o digamos que facilita su supervivencia. ¿Ok? Veamos, doctores, las fases de la secreción gástrica. Vamos a tener una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es simplemente al ver el alimento o al oler el alimento. ¿Dónde va a ser ese estímulo? A nivel del bulbo raquídeo. Y por medio de las fibras del nervio vago se va a producir la secreción. Entonces la fase cefálica a través del nervio vago. Ahí está. A través del nervio vago se va al plexo mientérico.
y a través de la acetilcolina, histamina y gastrina te va a producir la secreción ácida, ¿no? Recuerda que el parasimpático estimula la producción de pepsina y ácido. Luego tenemos, doctores, la fase gástrica. La fase gástrica va a ser estimulada por dos, tanto por el nervio vago, por el décimo par craneal o por la gastrina. En ese momento, ¿por qué se va a producir? Porque llega la comida, va a llegar la comida a nivel del estómago. Hay una distensión gástrica, por ejemplo. Hay reflejos que se van a activar. Entonces, reflejos nerviosos, secretores locales, reflejos vagales, estimulación gastrina y histamina. Y es el principal, por si acaso, la fase gástrica. Y luego tenemos la fase intestinal, que más bien es inhibitoria. ¿Ok? Porque la fase intestinal, doctores, es cuando ya llega el alimento a nivel del estómago y empieza a pasar a nivel del duodeno. Y el duodeno se empieza a distender, ya no el estómago, sino el duodeno. Por lo tanto, como se empieza a distender el duodeno por la llegada de alimentos a este nivel, ¿qué va a estimular, doctores? La síntesis de gastrina, para que produzca secreción ácida y degrade los alimentos. Pero por el otro lado, doctores, lo que va a producir, recuerda, es una inhibición del vaciamiento gástrico. Es decir, el duodeno, al detectar que está llegando ácido, ¿no es cierto?, al lumen duodenal, inhibe la secreción gástrica para que le dé tiempo, ¿no es cierto? Para que le dé tiempo a qué? A secretar bicarbonato, por ejemplo, a través de la secretina, ¿no? O que le lleguen las sales biliares por medio de la colecistoquinina. Entonces, la colecistoquinina, la secretina y la enterogastrona inhiben el vaciamiento gástrico. ¿Ok? A este nivel vemos. Igual, los que van a inhibir entonces el vaciamiento gástrico va a ser la colecistoquinina, la secretina, la enterogastrona. ¿Ok? A este nivel, la acetilcolina y la gastrina te va a estimular la secreción ácida. ¿Y quién te va a inhibir? Ahí está la colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico. Estas dos hormonas de acá casi siempre van juntas, colecistoquinina y secretina. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién también te va a inhibir? El pH habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cuando el pH ácido llega a este nivel, lo que va a suceder es que disminuye el vaciamiento gástrico, que se haga más lento. ¿Ok? Muy bien. El mismo pH, ahí está. Disminuye el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Entonces acá tenemos las tres hormonas más importantes que te van a producir ácido: gastrina, histamina y la acetilcolina. Habíamos mencionado que la gastrina y la acetilcolina utilizaban receptores como segundo mensajero el calcio. Y la histamina utilizaba como segundo mensajero el AMP cíclico. ¿Para la producción de qué? De hidrogeniones. Acá vemos la bomba hidrogenión potasio, que es el principal. ¿Ok? Por este lado derecho, doctores, vemos la protección del estómago. ¿Cómo es que se produce, doctores, la protección? Vamos a tener una barrera preepitelial, vamos a tener una barrera epitelial y vamos a tener una barrera posepitelial, que va a estar dado por los vasos sanguíneos. La preepitelial, doctores, si ustedes ven acá, es la formación, va a haber formación de moco y además de bicarbonato. Esta formación de moco y bicarbonato van a hacer que tenga un pH de 7 a nivel del epitelio. Por eso es que no se lesiona esa mucosa, porque está en un pH alcalino. ¿Y por qué está en un pH alcalino? Porque hay bastante bicarbonato a ese nivel. Bicarbonato además que está viniendo del torrente sanguíneo. ¿Ok? Vemos ahí bicarbonato que está viniendo del torrente sanguíneo para formar agua y CO2. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de ácido? Es a nivel del lumen del estómago, a 1.5. Conforme va bajando, acá tenemos un pH de 2 y a nivel del epitelio está con un pH de 7. Luego, la otra barrera es la barrera epitelial. Esta barrera epitelial tiene uniones bien estrechas, uniones gap, que van a ser impermeables al paso del ácido. Por lo tanto, es otra barrera epitelial. ¿Ok? Listo.
A nivel del páncreas, doctores, recuerden que conforme va a ir los alimentos avanzando del estómago hacia el duodeno, van a surgir varias cosas. Acá lo podemos ver. El ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno. El ácido del estómago, es decir, este ácido que está llegando al duodeno. Las grasas y los aminoácidos te inducen a la secreción ¿de qué? De colecistoquinina. Entonces acá hay dos hormonas que debemos recordar. La secretina y la colecistoquinina. Estas de acá van a pasar al torrente sanguíneo y van a hacer su efecto. Acá te menciona que la estimulación vagal libera enzimas hacia los acinos pancreáticos. Recuerda, doctores, que el páncreas tiene doble función. Tiene una función endocrina. Esa función endocrina te va a liberar o que va a estar las células alfa, las células beta, las células D que te liberan, las células alfa que te liberan glucagon, las células beta insulina, las células D somatostatina y por ahí unas pequeñas las células G que te van a liberar gastrina. Y por ejemplo, cuando hay bastantes células G te puede producir un gastrinoma, que es el síndrome de Sjögren-Grelson, ¿no? Entonces, esta es la función endocrina, que representa el 1% de todo el páncreas, tiene función endocrina. ¿Por qué endocrina? Porque va a ir al torrente sanguíneo. Luego tenemos la función exocrina, que representa el 99%, y esta función exocrina, ¿a dónde va a ir? Hacia el duodeno. Y es la secreción de enzimas pancreáticas. Y esta secreción de enzimas pancreáticas está dada por la llegada del alimento hacia el duodeno y por la activación de la secretina y la colecistoquinina. Entonces, ¿qué hace la secretina? Produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato. Principalmente, doctores, la secretina lo que te va a producir es bicarbonato, ¿ok? Bicarbonato. Y la colecistoquinina te estimula a la secreción de enzimas pancreáticas, que son proenzimas, ¿ok? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos el contenido estomacal ácido que llega a ese nivel y va a estimular a la secretina y a la colecistoquinina. Dijimos que la secretina principalmente te libera bicarbonato, es decir, el pH lo vuelve más alcalino, y de esta manera protege al duodeno. Entonces, doctores, se tenderá que si es que hay un aumento exagerado de ácido a nivel del estómago, se producirán úlceras a este nivel. Úlceras duodenales, por ejemplo. ¿No es cierto? Úlceras duodenales. Las úlceras duodenales, doctores, se producen por la acidez, por el aumento de ácido clorhídrico, mientras que las úlceras gástricas se producen más bien porque hay una disminución de esta barrera protectora, ¿ok? Un déficit de la barrera protectora. Entonces, esta colecistoquinina te va a liberar proenzimas zimógenos, ¿ok? Acá vemos la sangre y los conductillos celulares y la luz para la producción de bicarbonato, ¿no? Ahí tenemos la producción de bicarbonato, la secreción de una solución isosmótica de bicarbonato por los conductillos y los conductos pancreáticos. Principalmente, ¿quién va a estimular esa secreción del bicarbonato, doctores? La secretina. Muy bien. Acá veamos las enzimas que te va a secretar este páncreas. Por ejemplo, la amilasa pancreática, porque también tenemos una amilasa salival, ¿no es cierto? Acá la amilasa pancreática. La amilasa pancreática, los lípidos, ¿no es cierto? Perdón, las lipasas para degradar los lípidos, las proteasas, ¿no es cierto? Para degradar proteínas y el tripsinógeno. Muy bien. Ojo, que produce tripsinógeno, no te produce tripsina. Este tripsinógeno, por medio de la enteroquinasa intestinal, se va a convertir, doctores, en tripsina. ¿Ok? Es decir, este tripsinógeno va a pasar a tripsina por medio de una enteroquinasa intestinal. Va a pasar a tripsina. Y esta tripsina se va a activar a sí misma. Es decir, una vez que ya está formada la tripsina, puede convertir nuevamente el tripsinógeno a tripsina y desencadena toda una cascada. Recuerden, doctores, que a nivel del páncreas, todas las enzimas que se liberan son proenzimas.
no hay ninguna enzima activa. Por lo tanto, doctores, ¿qué sucede? Por acá está el conducto colédoco y por acá está viniendo el conducto de Santorini. ¿Qué sucede si hay una piedrita a este nivel? Se bloquea a este nivel con una piedrita. Las enzimas del páncreas no van a secretarse hacia el intestino. Se quedan dentro y dentro del páncreas se van a activar. Las enzimas se activan dentro del páncreas y de esta manera, doctores, te producen una pancreatitis. Por eso que la causa más frecuente de pancreatitis es la litiasis biliar. Muy bien. Ahora, esas enzimas ya te van a convertir el quimiotripsinógeno, quimiotripsina, proelastasa, elastasa, procarboxipeptidasa a carboxipeptidasas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Para qué te sirve esto, doctores? Para la digestión de los carbohidratos. Por ejemplo, acá tenemos el glucógeno y el almidón. Vamos a ver que estos carbohidratos, la digestión de los carbohidratos, ¿dónde va a iniciar, doctores? Inicia a nivel de la boca, porque a nivel de la boca tenemos la amilasa salival. Pero va a continuar y se va a completar a nivel del duodeno, con la amilasa salival y se va a degradar este glucógeno a maltosa, isomaltosa, dextrina, ¿no es cierto? Al final a glucosa. Pero también tenemos la lactasa o la lactosa, ¿no es cierto? Esta lactasa, doctores, que es una enzima, esta lactosa por medio de la lactasa, acá hay una enzima, que es la lactasa. Esta lactosa se va a convertir o se va a degradar, recuerda que es un disacárido, se va a degradar en monosacáridos. La única forma de que se produzca la absorción a través del intestino de los glúcidos es a través de monosacáridos. Tienen que convertirse a monosacáridos. Y esa conversión de monosacáridos, ¿no es cierto? Las disacaridasas llamadas, las disacaridasas, ¿dónde se encuentran, doctores? A nivel del enterocito. ¿Cuáles son esas disacaridasas? La lactasa, por ejemplo. Para que degrade la sacarosa, ¿quién tenemos? La sacarasa. Esas son las disacaridasas. Entonces, la lactosa se va a degradar en glucosa más galactosa. La sacarasa en glucosa más fructosa, ¿no? Muy bien. Entonces, esta absorción, doctores, esa es la digestión. Luego, esto se va a absorber. Y la absorción, vamos a ver que la glucosa y la galactosa va a ser, doctores, a través de un cotransportador de sodio, es decir, es un transporte activo con sodio, a través de un cotransportador de sodio, o también denominado SGLT1. Mientras que la fructuosa, doctores, recuerda que la sacarosa es glucosa más fructosa, recuerda que la glucosa se va a hacer por medio del GLUT5, ¿ok? Por medio del GLUT5, la fructuosa. Muy bien. Anatomía del intestino delgado, bueno, que va a empezar a nivel del duodeno, ¿no es cierto? Se va a continuar con el yeyuno y con el ilio, ¿ok? Entonces ya habíamos estado mencionando un poco de la irrigación a nivel gástrico, pero también este tronco celíaco va a dar irrigación al duodeno, ¿no es cierto?, en el sistema pancreato-duodenal. Es decir, nosotros habíamos dicho que la arteria hepática, arteria hepática común, daba a su rama una gastroduodenal y una arteria hepática propia. La gastroduodenal va a venir y va a dar la gastroduodenal anterior y posterior, ¿no es cierto?, para el duodeno y también para el páncreas, ¿ok? Entonces recuerden, doctores, que el duodeno está conformado por 4 porciones. La primera porción del duodeno, también denominado bulbo. Lo más importante que debe recordar del bulbo, doctores, es que acá en este lugar es donde se asientan la mayor cantidad de úlceras duodenales a nivel del bulbo, en la primera porción del duodeno, ¿no es cierto?, en la cara anterior. Otro dato importante que debe recordar es que a este nivel se va a insertar el ligamento hepatoduodenal, ¿ok? El ligamento hepatoduodenal. Muy bien. La segunda porción del duodeno tiene muchas relaciones que debe recordar. Primero, que la cara posterior se relaciona con el hilio renal, ¿ok? Y el músculo psoasiliaco.
Y a este nivel, en la segunda porción del duodeno, recuerda que se va a producir la desembocadura del colédoco y del Wilson, ¿no es cierto? Denominándose la papila mayor o el esfínter de Oddi a este nivel. Porque vamos a tener un conducto accesorio del páncreas que se va a abrir un poco más hacia arriba en la papila menor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá también va a estar desembocando el conducto colédoco y el de Wilson, que es la segunda porción del duodeno. La tercera porción, como puedes ver, tiene una relación muy importante con los vasos mesentéricos, es decir, por delante pasa la arteria y la vena mesentérica superior. ¿Ok? Muy bien. Y la cuarta porción, doctores, ¿dónde va a terminar? La cuarta porción ya es ascendente y termina en la rodilla, ¿no es cierto? Donde se va a insertar con el ligamento de Treitz. Y este es un dato muy importante porque todo lo que va a estar por arriba del ligamento de Treitz se va a denominar alto y lo que está por debajo del ligamento de Treitz se va a denominar bajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las hemorragias digestivas altas están por encima del ligamento de Treitz y las hemorragias digestivas bajas por debajo del ligamento de Treitz. Otro dato importante que debe recordar, doctor, es que la irrigación del intestino delgado, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado que el duodeno, hasta parte, ¿no es cierto? De la primera, segunda y tercera porción, hasta la cuarta porción incluso, está dado por el tronco celíaco, ¿ok? Por el sistema pancreato duodenal. Pero de esta arteria mesentérica superior también sale el otro sistema pancreato duodenal inferior, tanto anterior y posterior. Entonces ahí se van a anastomosar, ¿ok? Es decir, se anastomosa la arteria pancreato duodenal superior anterior con la arteria pancreato duodenal inferior anterior. ¿Ok? Entonces, una pregunta te puede caer de repente de dónde viene la arteria pancreato duodenal inferior y viene de la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, doctores, va a dar irrigación al ilion, ¿no es cierto? Al yeyuno, hasta la parte terminal del ilion, al colon ascendente, ¿no es cierto? Al colon transverso. Ya, y ahí viene el sistema de las cólicas, doctores. La cólica media también recuerda que da, acá está el ilio, ¿no es cierto? También recuerda que da irrigación al apéndice, ¿no? Entonces a este nivel tenemos la cólica media, recuerden, que se van a estomosar con el otro lado y van a formar el arco de Riolano. Si es que nosotros sumamos todo el arco del colon, se llama el arco paracólico o el arco de Drummond, ¿no? Muy bien, que está dado también por el sistema arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. A partir de del, a partir de la mitad del colon transverso en adelante, lo va a estar irrigando la arteria mesentérica inferior. ¿Hasta qué nivel, doctores? Hasta a nivel del recto, ¿no es cierto? Y recuerden que a nivel del recto, la tercera parte superior, lo que está por encima de la línea dentada, va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior. Y lo que está por debajo de la línea pectínea va a estar irrigado, doctores, por la pudenda interna, recuerden. Ya, por la pudenda interna. Entonces, el recojo de sangre también va a ser similar, es decir, la parte superior del recto, va a estar recogida por la hemorroidal superior. La hemorroidal superior, doctores, va a venir y va a irse hacia la vena mesentérica inferior, ¿no es cierto? A la vena mesentérica inferior, recoge del colon, etcétera, ¿no es cierto? Se une con la esplénica y forman el tronco espleno-mesentérico. Y por el otro lado viene la otra vena que está recogiendo del intestino delgado, ¿no es cierto? De la parte proximal del colon, la vena mesentérica superior. Y se van a unir y van a formar la vena porta, ¿ok? Y acá también se va a unir la vena gástrica y llega al hígado. Por lo tanto, doctores, esta arteria, ¿no es cierto? La vena hemorroidal superior va a recoger de la línea pectínea hacia arriba. Y las otras venas van a recoger, doctores, la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, van a recoger y van a llevar directamente a la vena cava inferior.
¿Por qué les menciono esto? Porque este es un dato muy importante a nivel del cáncer colorectal, a nivel del cáncer rectal. Es decir, lo que está por encima de la línea dentada, ese cáncer se va a diseminar hacia la vía portal. Y lo que está por debajo de la línea dentada se va a diseminar, doctores, hacia la vena cava inferior. Por lo tanto, la principal metástasis a través del hemorroidal superior va a ser la metástasis hepática. Mientras que lo que está por debajo de la línea dentada, su principal metástasis, como está yendo por la vena cava inferior directamente al corazón y luego los pulmones, va a ser metástasis pulmonar. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tienes que recordar, doctores, porque ha sido motivo de pregunta de examen, tanto en la irrigación como en el drenaje venoso. ¿Ok? ¿Y qué me responde, doctores, estas flechas de acá? Fíjate que cuando el paciente ya sea tenga un daño hepático por una infección viral, por el alcohol, ¿no es cierto? Y aumente la hipertensión portal. Cuando aumenta la hipertensión portal, hay una resistencia para que la sangre llegue al hígado y luego nuevamente tiene que pasar a las suprahepáticas y llegar a la vena cava inferior. Entonces hay una resistencia. Como hay una resistencia, la sangre regresa. ¿Y por dónde va a regresar? La sangre regresa por una anastomosis anteriormente que había, recuerden, en la vena paraumbilical y te puede dar la cabeza de medusa. O a través de la vena esplénica, ¿cierto? Y de esta manera dándote esplenomegalia, ascitis, recuerda. ¿Ok? Muy bien. Esa es la fisiopatología, digamos, de la hipertensión portal que te va a dar en un paciente cirrótico, por ejemplo. ¿Mm? Muy bien. Dentro de la histología, bueno, ya habíamos mencionado, pero lo que debes recordar que tiene tres capas, ¿no es cierto? Principales, la mucosa, submucosa, muscular, y la última capa, doctores, que va a ser es la serosa. Y obviamente también tiene su mesenterio, ¿no es cierto? Que está cogido. Recuerda que el duodeno, doctores, es retroperitoneal, por si acaso. ¿Ya? Entonces, vemos acá, doctores, la mucosa, ¿no es cierto? La submucosa. A esto va a tener, doctores, un epitelio cilíndrico, un epitelio columnar. Pero las características principales, doctores, recuerden que esto tiene válvulas conniventes, ¿no es cierto? También denominado las válvulas de Kerkring, que habíamos mencionado en el cuadrito. Recuerden que las válvulas de Kerkring va disminuyendo en sentido distal. Por lo tanto, el duodeno es el que tiene mayor cantidad de válvulas de Kerkring. Además, doctores, vamos a encontrar las llamadas vellosidades, que lo vemos acá. Estas son las vellosidades, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo, entre las vellosidades, en la parte profunda, encontramos, doctores, las criptas del Lieberkühn. ¿Qué tiene de particularidad las vellosidades? Las vellosidades, recuerden que son las más características de todo el intestino delgado, ¿ok? ¿Por qué? Recuerda, los enterocitos, y los enterocitos se encargan, doctores, de la digestión y de la absorción, porque recuerda que mencionamos que los enterocitos tienen las llamadas disacaridasas para la digestión de los glúcidos, ¿no es cierto? Y también se encarga de la absorción. Además, estas vellosidades, si es que le sacamos una partecita de acá, de estas vellosidades, tiene las llamadas microvellosidades. Este es el enterocito todo, y este enterocito arriba tiene las microvellosidades. ¿Por qué es importante, doctores, estas microvellosidades? Porque aumenta la absorción, aumenta la superficie de absorción, en más o menos 20 veces aumenta la superficie de absorción. ¿Ok? Las vellosidades aumenta en 10 veces la superficie de absorción. Las válvulas, las válvulas conniventes, recuerda que también aumenta su superficie de absorción, pero la que tiene mayor cantidad de aumento de superficie de absorción viene a ser, doctores, las microvellosidades, porque va a aumentar por 20 su superficie de absorción. Además, un dato muy importante, doctor, es que el epitelio intestinal es el que tiene las células caliciformes. Entonces, ¿dónde encontramos las células caliciformes, doctores? A nivel del intestino, porque en el estómago no hay células caliciformes. Por eso es que en un esófago de Barrett se va a producir una metaplasia. ¿Por qué, doctores? Una metaplasia intestinal, ¿por qué? Porque tiene células caliciformes.
Además tiene las células M que transportan antígenos a los folículos linfoides. Es decir, a nivel de las placas de Peyer. Cubre a las placas de Peyer que se encuentran principalmente, doctores, en el ilion. Y las criptas de Lieberkühn, ¿ok? Vamos a encontrar aquí en estas criptas las células principales. Estas células principales, doctores, te va a ayudar para el origen de las demás células. Además, también hay células caliciformes y las células de Panet, doctores, recuerden que es potente microbicida, ¿no? Además, podemos encontrar también células endocrinas, ¿ok? Listo. Dentro de la motilidad intestinal, doctores, o también denominado peristaltismo, vamos a tener dos tipos de ondas. Las ondas peristálticas, ¿no es cierto? O las ondas segmentarias, ¿no? Esto viene a ser una onda, por ejemplo, peristáltica. ¿Qué me quiere decir, doctores, una onda peristáltica? Que va a hacer una propulsión hacia adelante del alimento, ¿ok? Entonces, propulsan el contenido intestinal hacia distal, mayor potencia a nivel proximal que distal. Mientras que las contracciones segmentarias, doctores, son contracciones de mezclado. Eso debes recordar. No impulsan el contenido, lo retienen para favorecer su mezcla y contacto con la mucosa, promoviendo así la absorción de nutrientes, ¿no? Muy bien. Entonces, eso debe recordar, doctores. Ya, los movimientos intestinales son el vaivén de las vellosidades, pendulares, segmentarias, ¿no es cierto? Habíamos mencionado. Segmentarias por el músculo liso y el peristáltico por la musculatura intestinal integrada, por todo. Las pendulares por el músculo liso longitudinal. Tanto las pendulares como las segmentarias, recuerda que son de mezclado, y las peristálticas, que van a participar los dos músculos, es de propulsión, ¿ok? Y obviamente recuerda que está dado por el sistema por el sistema nervioso entérico, tanto por el parasimpático principalmente, que te va a inervar, doctores, el plexo submucoso, perdón, el plexo mientérico, este plexo mientérico de Auerbach. Porque el submucoso es para secretar, ¿no es cierto? Mientras que el de Auerbach te ayuda en la motilidad. ¿Okay? Veamos, doctores, además, en el intestino se va a producir la digestión y la absorción de varias sustancias. Por ejemplo, veamos la digestión de glúcidos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a consumir polisacáridos, vamos a consumir almidón, glucógeno. Esto, a través de la amilasa salival y la amilasa pancreática, se tiene que degradar. Entonces, la digestión de glúcidos o la digestión de carbohidratos, ¿dónde empieza, doctores? A nivel de la boca. Ha sido motivo de pregunta de examen, a través de la amilasa salival. Estas amilasas salival y pancreática me va a generar maltosa, dextrina y por ahí algunas glucosas. Es decir, todavía me deja, doctores, la amilasa y las dos, la amilasa pancreática y salival, todavía me dejan los llamados disacaridasas, las dextrinas o disacaridasas, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos disacáridos, perdón, que se está dejando, tiene que ser degradado a través de las enzimas disacaridasas. Y esas enzimas disacaridasas, doctores, ¿dónde lo encontrábamos? A nivel del enterocito lo encontrábamos estas disacaridasas, ¿ok? A nivel del enterocito. Por ejemplo, para degradar la maltosa, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una enzima que viene a ser la maltasa, por ejemplo. O si es que nosotros queremos degradar, doctores, por ejemplo, la lactosa, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una enzima que viene a ser la lactasa, ¿no es cierto? Esta enzima, recuerden, doctores, la lactasa es lo que tienen déficit de algunas personas. Por eso te produce la diarrea osmótica, por déficit de lactasa. ¿Por qué? Porque no va a poder degradar este disacárido y se va a comportar como un osmolito a nivel gastrointestinal y va a ir jalando agua, porque no tiene esta enzima que es la lactasa. Entonces la lactosa, por medio de la lactasa, doctores, se va a degradar en glucosa y en galactosa. La sacarosa, por medio de la sacarasa, se va a degradar en glucosa y en fructosa. Recuerda eso. ¿Ok? Entonces son datos que debes recordar. ¿Qué monosacáridos te va a formar cada disacárido? ¿Ok?
Una vez, doctores, que se produce la digestión de los glúcidos, tiene que producirse la absorción de estos. Y para eso tenemos, habíamos mencionado, las microvellosidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a producir el transporte de estos glúcidos? Vemos que la galactosa, ¿no es cierto? La galactosa y la glucosa, ¿por quién va a ser transportada, doctores? Por un cotransportador con sodio. Es decir, es un transporte activo con sodio. O también denominado SGLT1. Entonces te pueden preguntar, ¿la glucosa y o la galactosa es absorbida a través del SGLT1? ¿Ok? Mientras que la fructosa va a ser, doctores, por una difusión facilitada, ¿no es cierto? Pero va a ser a través del GLUT5, ¿ok? A través del GLUT5. Muy bien, acuérdate, F de Phi, ¿no es cierto? GLUT5. Muy bien, entonces esa vendría a ser la absorción, doctores, de los glúcidos. También vamos a tener la digestión de las proteínas. Pero ¿dónde empieza, doctores, la digestión de las proteínas? La digestión de las proteínas va a empezar a nivel del estómago. Recuerda, doctores, que a nivel del estómago nosotros vamos a tener una proenzima llamado pepsinógeno, que por medio, doctores, del ácido clorhídrico va a ser convertida, recuerden, en pepsina. Entonces, en el estómago es que va a iniciar la digestión de las grasas, ¿ok? A nivel del estómago, a través de la pepsina. Conforme va pasando, doctores, al duodeno, recuerda que acá tenemos el páncreas y hay una secreción pancreática, ¿correcto? Se produce la secreción pancreática. Y una de sus principales enzimas de la secreción pancreática, doctora, recuerda que viene a ser el tripsinógeno, que es inactivo. Por medio de una enteroquinasa intestinal, que es sintetizada a nivel del duodeno, ¿no es cierto?, va a ser convertida a una tripsina activa. Y esta tripsina, doctores, desencadena toda la cascada de activación enzimática pancreática, es decir, se puede activar a sí misma y puede activar a las demás enzimas, a las proenzimas del jugo pancreático, a todas las activa y se produce la digestión de las proteínas, la digestión luminal. Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, quimiotripsina, la proelastasa, la elastasa, por ejemplo, ¿no es cierto?, la procarboxipeptidasa, las carboxipeptidasas, ¿no? Entonces acá vemos las proteínas, ¿dónde va a iniciar? A nivel del estómago, doctores, a partir de la pepsina, que te puede degradar, doctores, en aminoácidos o te puede degradar en dipéptidos a través de estas enzimas pancreáticas, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, o las aminopeptidasas, dipeptidasas, ¿no? Por los dipéptidos que te está formando. Entonces, te puede generar, doctores, dipéptidos o aminoácidos. ¿Cómo va a ser la absorción, doctores, de estos dipéptidos y de estos aminoácidos? Recuerda, nuevamente, los aminoácidos va a ser transportado con sodio. Es un transporte activo con sodio, es decir, con un cotransportador sodio. Ya estamos viendo cuáles son los que se van a transportar con sodio. Los aminoácidos y ¿qué más? La glucosa y la galactosa. Glucosa, galactosa y aminoácidos lo hacen con sodio, doctores. Mientras que los dipéptidos lo hacen con protón, con un hidrogenión, ¿ok? Los dipéptidos producen su absorción. ¿Listo? De esa manera entonces que se produce la absorción de las proteínas. Vemos la digestión de lípidos, doctores. Muy bien. Entonces, en el momento, doctores, que la persona ingiere los lípidos, vamos a encontrar la lipasa lingual, ¿no es cierto? Esta lipasa lingual viene, o estos lípidos, ¿no es cierto?, viene hacia el estómago, se produce una emulsificación mecánica, ¿ok? Y a nivel del duodeno, doctores, recuerde que tenemos la desembocadura de ¿quiénes? De los ácidos biliares, ¿ok? De los ácidos biliares. Entonces, recuerden que al aumento de grasas a nivel del duodeno es que se produce, doctores, una hormona, la colicistoquinina, producida por las células I. Y esta colicistoquinina se iba y producía una contracción de la vesícula biliar y una relajación del esfínter de Oddi. Entonces, las sales biliares, doctores, te va a ayudar para la emulsificación y para la absorción de las grasas.
Por ejemplo, acá tenemos los triglicéridos, ¿no es cierto? En 90% tenemos los triglicéridos que vienen de la dieta exógena. A nivel pancreático vamos a tener la lipasa que lo va a degradar a los triglicéridos. ¿Ok? Los fosfolípidos va a ser degradado por la fosfolipasa A2, obviamente también con las sales biliares, ¿no? Mientras que los ésteres de colesterol, las vitaminas liposolubles, ¿cuáles son esas vitaminas liposolubles, doctores? ADEC. La vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, ¿no es cierto? Y los monoglicéridos van a ser degradados por medio de una esterasa inespecífica. Y luego, a través de las sales biliares, todo esto de acá, doctores, se van a formar en una micela. ¿Para qué te sirven las sales biliares, doctores? Para la emulsificación de las grasas y que se pueda absorber estas grasas, ¿no es cierto? Pero estas sales biliares lo va a agrupar en micelas, doctores. Y estas micelas va a estar conformado por ácidos grasos, monoglicéridos, fosfoglicerol, colesterol, vitaminas, como lo vamos a ver acá. Entonces vienen, acá tenemos las gotas de grasa, la gota de lípido. Por lo tanto, es detectada, ¿no es cierto? Y es eliminada estas sales biliares. Y estas sales biliares, doctores, lo que es la formación de micelas. Los va a agrupar, ¿no es cierto? Los agrupa y la emulsificación de las grasas. Muy bien, y a través de la lipasa pancreática, habíamos mencionado, a través de la lipasa pancreática, es que estos triglicéridos, acá vemos triglicérido, ¿no es cierto? Que está formado por 3 ácidos grasos, ¿no? Por eso se llama triglicérido, ¿ya? Formado por 3 ácidos grasos. La lipasa pancreática, doctores, lo va a degradar, lo va a romper esta cadena éster, ¿ok? Es decir, lo deja solo ácido graso libre. Acá tenemos otro ácido graso libre y tenemos un monoglicérido. De esta manera, doctores, ya se puede absorber, pero formando las micelas. ¿Y con quién lo va a formar las micelas, doctores? Con las sales biliares. Por eso que las sales biliares te ayudan para la emulsificación y la absorción de las grasas. ¿No es cierto? ¿Cuál ha sido motivo de pregunta de examen, doctores? ¿De qué está conformado la micela? Y la micela, recuerda que está conformado por estos ácidos grasos libres, por el monoglicérido, por colesterol y además por las sales biliares, principalmente esos tres no debes olvidar. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que la grasa en el duodeno, y habíamos mencionado, estimula la secretina. La grasa en el duodeno. Y además, esta grasa estimula la colecistoquinina, lo que estimula la secreción biliar y pancreática. Recuerda que la secretina te va a eliminar, doctores, bicarbonato. La colecistoquinina lo que te va a hacer, doctores, recuerda, viene a ser la activación de eliminar enzimas pancreáticas, ¿no es cierto? Enzimas pancreáticas, pues, ¿no? Enzimas pancreáticas y además, doctores, la liberación de las sales biliares, relajando el esfínter de Oddi y contrayendo la vesícula biliar. Otra de las características, además, que estas siempre van juntas, recuerda que la secretina y la colecistoquinina retardan el vaciamiento gástrico. Muy bien, juntos con la enterogastrona, ¿no? Esta absorción, doctores, de los lípidos, ya lo mencionamos un poco, va a ser a través de las micelas, doctores. Se va a producir a través de las micelas. Entonces, la absorción va a ser, doctores, por difusión pasiva. Dato importante. La absorción de los lípidos es por difusión pasiva, ¿no? Entonces, doctores, vamos a absorber a lípidos de cadena corta o de cadena larga, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces la formación de los kilomicrones. Ojo, que se va a absorber, doctores, en forma de ácido graso libre, en forma de monoglicérido, pero otra vez al otro lado del enterocito se va a formar kilomicrones nuevamente. Es decir, se vuelven a reagrupar estos ácidos grasos libres y de nuevo a formar triglicéridos. Esos triglicéridos de cadena larga van directamente, doctores, a la linfa, ¿ok? A la circulación linfática. Y los de cadena corta, doctores, van a la circulación directamente portal, ¿ok? Es decir, van directamente a la sangre. Los de cadena corta y los de cadena mediana. Esas sustancias, doctores, se van a absorber a nivel del intestino. Muy importante, que también ha sido motivo de pregunta de examen. A nivel duodeno, recuerden, doctores, que se va a absorber principalmente hierro, calcio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mnemotecnia, doctores? Café sabroso, ¿ya? Café sabroso. Es decir, se va a absorber calcio,
se va a absorber hierro, pero principalmente, doctores, ¿en qué forma? En su forma ferrosa, ¿ok? En su forma ferrosa. Es el absorbible, por si acaso. Además, hidratos de carbono, ¿no? Bien. En el yeyuno, doctores, recuerda que se va a absorber vitamina B9. El ácido fólico se absorbe a nivel del yeyuno. También proteínas, también hidratos de carbono, grasas, calcio también, vitaminas hidro y liposolubles también. ¿Ok? Muy bien. A nivel del ilion, doctores, ilion terminal, recuerda que se van a absorber estas tres sustancias: la vitamina B12, la vitamina C y las sales biliares. Por eso la mnemotecnia es, los ingleses ven la BBC. B12, BBC, ¿no es cierto? B12 biliar y la vitamina C, ¿correcto? Esas sustancias vienen a absorberse a nivel del ilion terminal. Por eso, doctores, se entenderá, por ejemplo, que en algunos pacientes que tienen reflujo ileal, ¿no es cierto? Pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, tienen dificultad para la absorción de esta vitamina B12, ¿no? O para cualquiera de estos de acá. A nivel de colon, netamente a nivel del colon, doctores, lo que se va a absorber son electrolitos y agua. A nivel del colon, electrolitos y agua, ¿correcto? Muy bien. Sobre todo en el colon proximal, porque en el colon distal, netamente, doctores, es de almacén de las heces. En el colon proximal es donde se produce la absorción de electrolitos y agua. A nivel de recto ya no se absorben nutrientes, pero algunos fármacos se puede absorber. Recuerda, por la irrigación que tiene, ¿ya? Entonces, ahí vemos en el duodeno hierro y calcio, ¿no? A nivel del ilion, recuerda las sales biliares, la vitamina B12, ¿no es cierto? Y también la vitamina C. Y a nivel de yeyuno, acuérdate de acá del ácido fólico y de las vitaminas liposolubles. Recuerda, doctores, la motilidad del colon. La motilidad del colon también van a haber movimientos de mezcla y movimientos en masa, ¿ya? Movimientos de mezcla son los movimientos llamados de austración, por las austras que tiene el colon. Desencadenado por la entrada de contenido a la zona proximal, buscan favorecer la absorción de agua y electrolitos, los movimientos de mezcla o de austración. Luego son los movimientos en masa, que son 3 a 4 veces al día. ¿Qué hacen estos movimientos en masa, doctores? Propulsan el material fecal hasta las regiones distales, ¿no? Almacenamiento de las heces hasta que se produzca la defecación. Veamos cuál es el mecanismo de la defecación, doctores. Una vez que se producen los movimientos de masa, ¿no es cierto? Van a llegar hacia la ampolla rectal, es decir, llegada de las heces por medio de los movimientos en masa colónicos. Y se va a producir la relajación del músculo puborectal y del esfínter anal interno. Recuerda que el voluntario es el esfínter anal externo, tiene una relajación voluntaria, ¿correcto? Entonces acá, doctores, se van a producir tres tipos de reflejo. Cuando se llega las heces a la ampolla rectal, ¿no es cierto? Ahí tenemos un reflejo cuando llega a la ampolla rectal. El otro reflejo que te va a desencadenar o que te va a incitar a la defecación, doctores, viene a ser por la mañana, ¿no es cierto? El reflejo gastrocólico, ortocólico. El reflejo ortocólico. Es decir, tú te levantas y quieres ir al baño, ¿no? Por el ritmo circadiano. El otro reflejo, doctores, viene a ser el reflejo gastrocólico. Este reflejo gastrocólico, obviamente que va a ser dado por el vago, ¿no es cierto? Es cuando tú metes comida al estómago y esto de acá le envía un reflejo para que vaya al colon y tiene que vaciar, ¿no es cierto? Es el reflejo gastrocólico. Muy bien. Secreciones, recuerda que a nivel de la saliva, la secreción o la producción aproximadamente es de 1000, la secreción gástrica aproximadamente es de 1500, la secreción pancreática 1000, la biliar 1000, la secreción intestinal 1800. A nivel de las glándulas de Brunner son 200 y en el intestino grueso recuerda que son 200, ¿no? Otro dato importante que debe recordar, doctores, es el pH. El pH más alcalino va a ser la secreción pancreática. Es el que tiene el pH más alcalino. El pH más ácido va a ser la secreción gástrica. Entonces ya te han preguntado cuál es el pH más alcalino. Y el pH más alcalino es de la secreción pancreática. Muy bien. Vemos, doctores, que acá se va a ir produciendo, ¿no es cierto?, la absorción de varias sustancias en el trayecto del tubo digestivo. Un dato importante que debe recordar acá, doctores, es que
la materia fecal tiene un contenido, o la eliminación de líquido en la materia fecal es aproximadamente 100 mililitros, ¿ya? A nivel hepático, doctores, vamos a encontrar algunas funciones. Por ejemplo, las funciones de síntesis y degradación hormonal, funciones de secreción biliar, las funciones de eliminación de tóxicos, y es un potente metabolismo. Recuerda que es el laboratorio del cuerpo humano. Por ejemplo, te entra una droga, ¿no es cierto? Una droga lipofílica. Y acá se da la fase, doctores, la fase de óxido-reducción, que tenemos la fase 1, ¿no? Muy bien, la fase de óxido-reducción. Luego viene la fase 2, doctores, que es la fase de conjugación, ¿no es cierto? Donde se va a formar ya agua soluble que se puede absorber. Es la segunda fase, la fase de conjugación, para que se vuelva hidrosoluble, ¿no? El metabolismo glúcido, doctores, vemos en el periodo postprandial y en el periodo interprandial. En el periodo postprandial, es decir, luego de comer, tenemos que esta glucosa que estás ingiriendo se va luego a almacenar a nivel, ¿de dónde? A nivel hepático, formándose glucógeno o también triglicéridos, ¿ok? Formándose glucógeno o también triglicéridos. Muy bien. Por otro lado, tenemos, doctores, en el periodo interprandial. Lo que va a suceder, doctores, en el periodo interprandial viene a ser todo lo contrario. Es decir, en el momento que tú no estás consumiendo nada, ¿no es cierto? Tiene que producirse glucosa de alguna parte y viene la gluconeogénesis, ¿no? Producción de glucosa de cualquier otro origen, ¿no es cierto? O también degradación del glucógeno, la glucogenólisis, ¿ya? Además, vamos a ver que a nivel lipídico, doctores, tenemos el VLDL, que te va a llevar colesterol del hígado hacia los tejidos. Mientras que el HDL te trae el colesterol de los tejidos hacia el hígado. Por eso es el colesterol bueno, ¿no es cierto? Luego tenemos, doctores, el LCAT, que es el lecitin colesterol acetiltransferasa. ¿Para qué te sirve, doctores, este LCAT? Te sirve para esterificar el colesterol de la sangre y favorecer su absorción. También vamos a ver que te forman las sales biliares, que te ayuda para la emulsificación de las grasas y para la absorción, ¿no? de estas. Luego tenemos, doctores, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos te sirven para transportar energía desde el hígado hacia los otros órganos que lo necesitan. De manera paradójica, el hígado te puede formar cuerpos cetónicos, pero no los puede utilizar como energía, el hígado, para él. ¿Okay? También vamos a tener, doctores, el metabolismo proteico. Acá vienen los aminoácidos. Recuerda que se va a degradar a nivel hepático y te va a producir, doctores, el amoníaco. Este amoníaco va a ser introducido en el ciclo de la urea. ¿Para qué, doctores? Para que pueda eliminarse por la vía urinaria, ¿no es cierto? Muy bien. Si no, recuerda que en un paciente cirrótico, por ejemplo, se empieza a acumular amoníaco y el paciente cursa con una encefalopatía hepática por acumulación de este amoníaco. Además, te va a servir para la síntesis de albúmina, por ejemplo. Proteínas transportadoras, sistemas de coagulación, excepto el 4, por ejemplo, ¿no? Te ayuda para eso. Por eso recuerda que cuando hay una falla hepática, el primero en alterarse, doctores, viene a ser el fibrinógeno. ¿No es cierto? Muy bien. Y recuerda, doctores, el sistema de coagulación, cuando hay una alteración hepática, lo que nosotros vamos a pedir es el TP. Y cuando encontramos, doctores, un TP prolongado, cuando nosotros encontramos un TP prolongado, recuerda que el paciente tiene mal pronóstico. O también la síntesis de hormonas, ¿no es cierto? Muy bien. La secreción biliar, doctores, esta bilis va a estar formada por agua, bicarbonato, fosfolípidos, ¿no? Muy bien. Ácidos biliares, ya vamos a hablar enseguida de los ácidos biliares, primarios y secundarios, y también la formación de bilirrubina, la formación de esta bilirrubina. ¿Cuánto aproximadamente de secreción biliar, doctores? 500 mililitros diarios de secreción biliar. Se va a ir produciendo, pero ojo, que esta bilis, conforme se va a ir produciendo, doctores, no se queda ahí, sino que tiene que estar reabsorbiendo cloruro de sodio y reabsorbiendo agua.
es decir, en el periodo interprandial se produce el almacenaje de bilis y también se produce la concentración de la bilis porque hay una absorción de agua y de sodio. En el momento que tú te comes tu rico pollo con bastante grasa, ¿no es cierto? Se produce la contracción de la vesícula biliar y la salida de bilis. Entonces acá viene, doctores, los dos sistemas se activan de manera simultánea, digamos. Secreción pancreato-biliar, ¿ok? Los dos se activan de manera simultánea. Los secretagogos que te van a ayudar para la secreción pancreática, los coleréticos que te ayudan para la secreción biliar y los colagogos para la contracción de la vesícula biliar, ¿correcto? Y además hay una relajación del esfínter de Oddi. Entonces, por un lado, doctores, se va a producir la secretina, ¿no es cierto? La secretina, recuerda que me produce la activación del páncreas y eliminación enzimática, aumenta su secreción, aumenta la secreción de bicarbonato. Por un lado, ¿no? Y por el otro lado tenemos la colicistoquinina. La colicistoquinina me va a activar a todas las enzimas, la eliminación de todas las enzimas o de las proenzimas del páncreas, ¿no es cierto? Es decir, aumenta el zimógeno, por ejemplo, y el dato más importante de la colicistoquinina a nivel de la vía biliar es que va a pasar dos cosas. Contrae la vesícula biliar y te va a relajar el esfínter de Oddi, ¿no? ¿Por qué va a ser estimulado, doctores, esta secretina y esta colecistoquinina? Porque llega la comida a nivel del duodeno y te produce una distensión. O porque está llegando ácido, por eso que un pH disminuido también. O cuando llega las grasas, para la emulsificación de las grasas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a formar, doctores, la síntesis de los ácidos biliares? Tenemos acá el colesterol. ¿Desde dónde va a venir los ácidos biliares, doctores? Desde el colesterol. Tenemos entonces acá, doctores, los ácidos biliares primarios, ¿correcto? Ácidos biliares primarios, ¿cuáles son? El ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Se da el proceso de conjugación a través de la taurina o a través de la glicina. Se va a producir las sales biliares, ¿correcto? Acá tenemos las sales biliares. Estas sales biliares, doctores, va a tomar dos caminos. O se va a ir a través del tracto gastrointestinal, doctores, a través del tracto gastrointestinal, o a través de la circulación enterohepática. Es decir, se va a reabsorber, ¿dónde, doctores? A nivel del ilion terminal, ¿no? Muy bien, entonces se va y hace acción a nivel de las bacterias intestinales y te va a formar los ácidos biliares secundarios, el ácido desoxicólico y el ácido litocólico, ¿ok? Y esta circulación enterohepática, doctores, te va a producir la reabsorción nuevamente de estas bilirrubinas, ¿correcto? La absorción de estos ácidos biliares. ¿A nivel de dónde, doctores? A nivel del ilion terminal, para su nueva utilización, ¿ok? Listo. Eso debes recordar entonces. La secreción salival, recuerda que se va a producir a nivel de las glándulas, tres glándulas principales que vamos a tener, la glándula parótida, la glándula submaxilar y la glándula sublingual. Lo que debe recordar de esto, doctores, son sus conductos. De la glándula parótida, su conducto es el conducto de Steno. De la glándula sublingual, de la glándula maxilar, es el conducto de Wharton. Y de la glándula sublingual, su conducto viene a ser el de Rivinus. ¿Correcto? Entonces, estas glándulas, doctores, lo primero que tenemos es una saliva primaria que es isotónica con respecto al plasma, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, la amilasa salival. Pero conforme va a ir por el trayecto por el conducto, se va a ir absorbiendo sodio, se va a ir absorbiendo cloro, ¿no es cierto? Y acá ya tenemos la saliva definitiva, donde hay una reabsorción ductal de cloruro de sodio, están los dos, ¿no es cierto?, de cloro y sodio, y la secreción ductal ¿de qué? De bicarbonato, ¿ok? Ahí vemos que está entrando bicarbonato a la parte salival, ¿no es cierto? Muy bien. Y además la lisosima. ¿Qué además debe recordar, doctores, de estas glándulas? La inervación. La inervación de la glándula parótida, doctores, va a estar dado por el nervio glosofaringio, ¿ok? Por el nervio glosofaringio. Mientras que la de Rivinus y la de Wharton está dado, doctores, por el nervio facial, a través de del nervio cuerda del tímpano, ¿no? El nervio lingual. El de Rivinus, la lingual y la submaxilar.
Otro dato importante que debe recordar, doctores, es en qué núcleo se encuentra cada una de estas de acá. La glándula parótida, ¿correcto? La glándula parótida, vemos que viene desde el ganglio óptico, su inervación, ¿no? ¿Y desde dónde está viniendo, doctores? Desde el núcleo salival inferior. Mientras que de la glándula submaxilar viene del ganglio submaxilar a través de la cuerda del tímpano. ¿Y de dónde está viniendo, doctores? Del núcleo salival superior. Entonces es lo contrario, es como que se cruzan. La parótida lo tiene más arriba que la submaxilar, ¿no es cierto? La parótida está acá arriba y la maxilar está acá abajo. Pero a nivel central es al revés, es decir, la parótida viene su núcleo del salival inferior y la submaxilar del salival superior. ¿Cuál es la responsable, doctores, de la secreción en reposo? De la secreción en reposo, doctores, es la submaxilar y es la que te da mayor cantidad de secreción. Recuerda que la submaxilar tiene una secreción mixta, ¿no? Tiene una secreción mixta, ¿ok? Y la parótida, doctores, tiene una secreción más bien serosa. La glándula sublingual más bien tiene una secreción mucosa. Pero la submaxilar, acuérdate que tiene una secreción mixta, es decir, cero mucosa. Y la que es responsable de la mayor secreción viene a ser la submaxilar, que es hasta en reposo. La parótida solamente es en actividad, ¿ok? Pero ¿cuál es la más grande? Obviamente es la parótida. La síntesis de bilirrubina, doctores, recuerden que vamos a tener dos tipos de bilirrubina. Vamos a tener una bilirrubina directa y vamos a tener una bilirrubina indirecta, ¿ok? A la bilirrubina directa también se le denomina la bilirrubina conjugada y la bilirrubina indirecta la no conjugada. La indirecta, recuerda que es insoluble, es decir, es liposoluble. Mientras que la bilirrubina directa es hidrosoluble, ¿ok? Que se puede disolver en agua y se puede eliminar, ¿no es cierto? La bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta nunca vas a encontrarla en orina. Muy bien. Entonces, doctores, tenemos nosotros la hemoglobina. La hemoglobina, doctores, va a ser degradada en sus dos grupos. En un grupo hemo, ¿no es cierto? Y en un grupo globina, a través de los macrófagos. Entonces, este hemo, doctores, vamos a ver que te va a formar la bilirrubina no conjugada, ¿no es cierto? Que es la bilirrubina indirecta. Previamente a que te forme la bilirrubina indirecta, teníamos la biliverdina, ¿no es cierto? Y a través de la biliverdina reductasa es que se va a formar la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va a entrar va a ser transportada por la albúmina, ¿no es cierto? Va a entrar al hepatocito. Y en el hepatocito, doctores, vamos a tener la UDP-GT, ¿no es cierto? La uridine-glucuronil transferasa. Esta UDP-GT, ¿no es cierto?, te va a permitir la conjugación de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, a bilirrubina conjugada. Entonces no te olvides de esta enzima, ¿ok? Que ya viene a ser soluble. Entonces esta bilirrubina directa, doctores, va a salir a través de ¿dónde? Del conducto colédoco. Va a ser secretada a nivel intestinal. Ahí vemos, entonces luego, esto va a tener dos caminos. Urobilinógeno, se va a formar el urobilinógeno y va a tener dos caminos. O lo vas a eliminar, doctores, por vía urinaria, ¿no es cierto? O lo vas a eliminar por vía intestinal. Por vía urinaria, la urobilina, y por vía intestinal, por las heces, la estercobilina, que le da la coloración. Pero eso sucede en el 80% de los casos, pero en el 20% de los casos, doctores, se produce una perdón, de este 20%, un 10% se va al riñón, como habíamos estado mencionando, y se va a excretar en urobilina. Pero la mayor cantidad de este es 20%, un 90% se produce una circulación enterohepática, es decir, se reabsorbe hacia el hígado. ¿Ok? Listo. ¿Qué conceptos claves debe recordar, doctores? De básicas, el esófago carece de serosa. Ya es un dato importante, el esófago carece de serosa. Se relaciona anteriormente con el bronquio principal izquierdo, recuerda, y el callado aórtico, y a través de su hiato va a pasar juntos con el nervio vago, ¿ok? Juntos con el nervio vago. En lugar de serosa, ¿qué tiene, doctores? Tiene más bien adventicia.
La mesentérica superior irriga todo el intestino delgado y el colon hasta el transverso. Y la mesentérica inferior irriga el transverso hasta el recto, la mitad del transverso, ¿no es cierto? Entre ambas forman el arco de Riolano. Disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior todo lo que le gusta al ser humano. Las grasas, el alcohol, la colicistoquinina también recuerda, el café, ¿no es cierto? El café, el tabaco, ¿no es cierto? Recuerda los beta adrenérgicos. También, doctores, te disminuye el tono del esfínter esofágico inferior. Pero principalmente todos los vicios del ser humano ya van a disminuir el esfínter esofágico inferior. Y las que debes recordar, doctores, de las hormonas, las que disminuyen ese tono del esfínter esofágico inferior, la secretina. ¿Y quién más, doctores? ¿Quién va juntos? La colicistoquinina. ¿Ok? La colicistoquinina. Y además, los nitratos, recuerda. ¿Ok? Los nitratos empeoran el reflujo gastroesofágico. ¿Y quiénes van a aumentar, doctores, el tono del esfínter esofágico inferior? Las comidas ricas en proteínas y acetilcolina. Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. El vaciamiento gástrico, ¿por quién es favorecido, doctores? Por la gastrina, la acetilcolina y la distensión gástrica. Eso me indica que se tiene que relajar el píloro para que pase la comida hacia el duodeno. Mientras, ¿quién lo va a inhibir, doctores? La colecistoquinina, la secretina y la distensión y la dilatación duodenal. Además, la enterogastrona también. Eso de acá, doctores, van a inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Los centros de control del vómito, recuerda que es el área postrema en el cuarto ventrículo y el centro del vómito en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Muy bien. El control está a nivel del área postrema y el centro del vómito está a nivel del bulbo raquídeo. La síntesis del ácido clorhídrico gástrico tiene lugar ¿en dónde, doctores? En las células parietales, por medio de la bomba protón-potasio, recuerda. ¿Se ve favorecida por quién? Por la histamina, la acetilcolina y la gastrina. ¿Y quiénes lo inhiben? La secretina, los IBPs lo van a inhibir. ¿Ok? Lo van a inhibir. Recuerda que las células parietales te secreta estas dos cosas. El ácido clorhídrico y ¿quién más? El factor intrínseco de Castle. La digestión de proteínas es protagonizada ¿por quién? Por la tripsina principalmente, aunque inicia a nivel del estómago, con la pepsina, la cual activa las demás enzimas y da lugar ¿a qué? A oligopéptidos. La vena porta se forma de la confluencia de ¿qué, doctores? De la vena mesentérica superior e inferior y de la vena esplénica. Recuerda que carece de válvulas. El colédoco cruza la raíz del mesenterio. El colédoco cruza la raíz del mesenterio y desemboca en la segunda porción duodenal, alcanzando su menor diámetro a este nivel terminal, el colédoco, juntos con el ¿quién? Con el Wirsum. El colesterol se elimina del organismo humano excretado por las heces como ¿qué, doctores? Como sales biliares y esteroides neutros, ya lo mencionamos. ¿De dónde venían las sales biliares? Del colesterol, ¿no es cierto? Muy bien. Que se va a producir la conjugación, recuerda, por la glicina, por la taurina, ¿no? Las sales biliares se reabsorben, ¿en qué parte, doctores? En el ilion distal, y su principal función es favorecer la absorción y la emulsificación y la absorción de las grasas.